Este es el programa número 146 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programas de una hora de duración. Se transmite por Canal 4, Cable Tel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimientos a Griselda Montiel, a Omar Tonino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a los auspiciantes que con su aporte hacen posible que podamos emitir programa. En el programa pasado hablé sobre el lupus, sobre el grupo que hay, que se apoyan entre ellos, personas que están afectadas. ¿Y qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, que no responde, que se genera a sí misma. Crónica, donde el sistema inmunitario ataca sus propios tejidos, es decir, se autoataca. Entonces, reitero, es una enfermedad autoinmune crónica, donde el sistema inmunitario ataca los propios tejidos del cuerpo, causando inflamación y daño. Puede afectar diversas partes del cuerpo, incluyendo articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones y cerebro. Los síntomas varían mucho de persona a persona y pueden aparecer y desaparecer. El lupus se caracteriza por ataque del sistema inmunitario a los tejidos sanos. El cuerpo produce anticuerpos que, en lugar de combatir infecciones, atacan los tejidos propios. Inflamación y daño tisular. Este ataque causa inflamación en los órganos y tejidos, lo que puede provocar daño permanente. Brotes y remisiones. El lupus se manifiesta con periodos de brotes, mayor actividad de la enfermedad, y periodos de remisión, menor actividad o ausencia de síntomas. Variabilidad en los síntomas. Los síntomas son muy diversos y pueden afectar diferentes partes del cuerpo, lo que dificulta el diagnóstico. No es contagioso. Los síntomas son muy diversos. El lupus no se transmite de persona a persona. Tipo de lupus. Lupus eritematoso sistemático, LES. Es la forma más común, puede afectar muchos órganos y sistemas del cuerpo. Lupus cutáneo principalmente afecta la piel causando erupciones y úlceras. Lupus inducido por medicamentos. Es provocado por la reacción a ciertos medicamentos y los síntomas suelen desaparecer al suspender el fármaco. Lupus neonatal afecta a los recién nacidos y es causado por anticuerpos maternos. Síntomas comunes: fatiga,
dolor e inflamación en las articulaciones, erupciones cutáneas incluyendo la erupción en forma de mariposa en las mejillas, sensibilidad a la luz solar, fiebre, úlceras bucales, pérdida de cabello, diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del lupus puede ser difícil debido a la variabilidad de los síntomas y su semejanza con otras enfermedades. No existe una cura para el lupus, pero se puede controlar los síntomas y prevenir complicaciones con medicamentos y otros tratamientos. El tratamiento puede incluir medicamentos para reducir la inflamación, inmunomoduladores para regular el sistema inmunitario y analgésicos para aliviar el dolor. Bueno, acá en Mercedes entonces hay un grupo de personas afectadas por esta enfermedad, una enfermedad, como dije, autoinmune, y que entre ellos se apoyan, un grupo de apoyo, y la otra vez estuvieron en la plaza, a mí me dieron tengo eso que está ahí, un distintivo, y próximamente quizás pueda venir alguien de ellos a explicar cuál es su actividad. Yo no sé si tendrá mucho apoyo de parte del gobierno. No sé si este tipo de afección, de enfermedad, tiene algún plan provincial o nacional donde se puedan apoyar estas personas que están afectadas por esta enfermedad y tener los medicamentos y la atención en forma gratuita. Esto lo ignoro, por eso vamos después a consultar a ver si tenemos la palabra de algunos de ellos que nos puedan dar más precisiones respecto al lupus. Gastronomía de Corrientes. Chicharrón trenzado. El chicharrón, dice acá, es una comida que en algunos países se obtiene luego de derretir la grasa del cerdo, en otros usa la grasa del cerdo para cocinar la carne y en otros consiste en una fritura de la piel del cerdo con o sin carne. Esto que se ve ahí es el chicharrón correntino, que luego lo vamos a explicar. De este modo también pueden obtenerse chicharrones de otros animales como vaca, pollo, pescado o corderos, o hacerse de harina, aunque en general son considerados de menor calidad. La palabra chicharrón se ha extendido desde la cocina española a lo largo de todos los países hispanoparlantes, para dar un significado a las diferentes formas de condimento o cocinarlo al rojo vivo. En el noreste de Argentina, este típico es denominado chicharrón trenzado, el que estamos viendo ahí, el cual consta de 3 o más tiras de carne vacuna, generalmente, dice acá, tapa de asado o matambre, pero acá lo que se cocina generalmente es del pecho, de la carne del pecho. Pero bueno, acá dice también del matambre o de la tapa de asado. Trenzada, las cuales se fríen en aceite, que luego son hervidas o bien en agua con sal y limón o bien en jugo de naranja apepú, es decir, naranja agria, variedad regional de la naranja. Esta preparación típica de dicha región argentina suele ser acompañada con mandioca frita o hervida. En la provincia de Corrientes, el departamento donde se celebra la fiesta provincial del chicharrón es en San Luis del Palmar. Bueno, el chicharrón, acá hay lugares donde lo hacen y muy rico,
ahí en el autoservicio al Ñandubay, por ejemplo, y otros lugares, y está trenzado del pecho del animal. El chicharrón que hacíamos nosotros en el campo, obviamente lo hacíamos, como dice, del pecho del animal, en una olla de hierro, se ponía a hervir, y cuando ya se estaba terminando el agua, una vez que el agua se consumía por haber hervido mucho tiempo, se le echaba un poco de grasa y se freía eso, también se lo condimentaba. La carne queda muy tierna, muy rica, y como se ve, da ya ganas de comenzar a comerlo. Bueno, acá había lugares como del señor Yune, creo, tenía un pequeño negocio donde siempre tenía chicharrón. La gente sabía que iba a ir, tomaba quizás un vino, llevaba el chicharrón a su casa o directamente comía allí algo de chicharrón. Era muy común el chicharrón, y ahora es muy buscado también. Yo lo veo en los negocios donde lo tienen, la gente que va a pedir el chicharrón. Cosas gauchescas. Definición y origen del gaucho. Gaucho es un término que se utiliza en Argentina, Uruguay y en el sur de Brasil para nombrar a un tipo de campesino. Los gauchos son jinetes muy hábiles que se dedican a trabajos rurales. Si bien en el día de hoy se utiliza para denominar a los empleados de las explotaciones agroganaderas, en sus orígenes los gauchos vivían en forma muy diferente. Eran individuos nómadas, generalmente solitarios, que se iban ganando la vida ayudando con el cuidado de los vacunos y ganando a cambio un lugar donde dormir, comida y alguito de dinero. Ya no nos dice, como nos dice el Martín Fierro, la Biblia argentina: mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y a naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Esto entonces es en el Martín Fierro, la que lo refleja plenamente al gaucho de entonces. La etimología de la palabra tiene raíces muy diversas, aunque la mayoría de los estudiosos coinciden en que posiblemente derive del término quechua huacho, que significa huérfano o vagabundo. No obstante, en Brasil se cree mayormente que tiene su origen en el término gauderio, que era la forma en que denominaban a los vagabundos que vivían en las inmensas extensiones de campo de Río Grande do Sul, y quizás el término sea una fusión de ambos conceptos, junto a otros términos relacionados con la vida de esos particulares personajes latinoamericanos. Bueno, acá se refería entonces al peón rural. Acá los de la gente que trabaja en los campos son los menchos. Menchos se dice a los mensuales, a la gente que, como dije, lo expresa el término, trabaja por mes, ya está trabajando mensualmente, es un trabajo ya estable. También hay los por días, aquella gente que trabaja cuando se necesita más personal, por ejemplo, para realizar alguna vacunación, o se lo necesitaba mucho en los baños de oveja, antes que había muchísima oveja para bañar las ovejas antes de las esquilas descascarriar y darle tomas. Entonces se necesitaba más personal, y entonces se tomaba 3 o 4 personas que trabajaban, como dice la palabra, por día. Es que necesitaban en esos días para completar el trabajo. El mencho, o
correntino, hay los que son de a caballo, gente que está exclusivamente, o ellos prefieren la tarea de a caballo. Obviamente tarea de a pie cuando hay que bañar, cuando hay que bajar, ir a la Manga, al Torila y además, ¿no? Pero son gente de a caballo. Están prácticamente gran parte de la tarea arriba de un caballo. Son gente a caballo. Y la gente que trabaja de a pie, a la gente que trabaja de a pie, al que carpe, al peón patiero, al que barre el patio, ese tipo de cosas, se lo ve como se lo veía entonces, no sé ahora, como una persona que hacía un trabajo menor. No obstante ello, acá en los campos del Payubre, donde se sembraba mucho, había muchas chacras, antes que con esas chacras se abastecía la ciudad de Mercedes, el pueblo de Mercedes entonces, de mandioca, zapallo, sandía, melón, tabaco, se lo traía de las chacras. Había gente que trabajaba, se levantaba y había que carpir las chacras, eran peones de a pie también, eran gente que trabajaba, manejaba muy bien el hacha, ¿no? Entonces se hacían poste, luego había que alisarlo, había postes que estaban torcidos y ellos tenían una gran habilidad para alisar esos postes. Había la persona que construyó los corrales de la estancia del Socorro, era un artesano del hacha, construyó unos corrales muy, muy buenos, que luego fueron levantados cuando esa estancia la adquirió Douglas Tonkin. Antes eran de la estancia de la compañía Lievi, creo, y después lo había comprado Colo Nocetti, Carlitos Perea, pero bueno, tenían unos corrales que eran una obra artesanal, de artesanía muy linda, muy buena, muy segura, pero bueno, creo que ya esto lo sacaron todos, lo habían levantado toda esta gente que compró esos campos. Bueno, volviendo entonces, había entonces gente que era de a caballo y otro de a pie. A mí me pasó un caso en la estancia JP de mis abuelos, mi mamá, había un lugar donde dormía el ganado, es decir, estaba muy abonado. Yo lo hicimos alambrar, lo hice alambrar, pasamos varias veces el tractor y había un peón de acá de la zona del Payubre que estaba circunstancialmente ahí, y bueno, y le dije vamos a sembrar algo. Bueno, él seguía, agarró la azada, muy bacano en eso, y sembró sandía, zapallo, melón y no sé qué otra cosa. Como era una zona muy abonada, la tierra no era muy buena porque esas tierras son gredosas, muy gredosas, pero como tenía mucho abono, dio muy muy bien. Después había que carpir un poco eso porque empezaba a salir el yuyo, pero el capataz me dijo, mire patrón, que no, gente no quiere carpir. Bueno, no quiere carpir, vamos a dejar así nomás. Y bueno, pero salió unas sandías, cantidad de sandía, cantidad de melón, tal es así que la gente cuando terminaba de comer el locro, iba y se traía una sandía y se comían una sandía cada uno. Había cantidad de sandía porque no era esto para vender, ni mucho menos, sino era para consumo de ahí. Y bueno, cuando llegó el momento, ya que se terminó todo, volvimos a arar y le dije, bueno, vamos a ver si sembramos otra vez. Pero nadie quiso, eran muy reacios a trabajar con la azada o la pala, con la azada. Ellos no eran trabajo peones, pero bueno, hay que respetar la idiosincrasia, había que respetar la idiosincrasia de cada región de los campos, como se dividen nuestros campos. Y bueno, y no se sembró, obviamente no hubo más sandía, no hubo más melón. Ahora voy a ir, tenía acá el tema del odontólogo, pero
voy a ir antes que eso al maestro Ruperto Alegre. Este material lo sacamos de Efemérides Chamameceras, que fue publicado entonces esto, y Ruperto Alegre, acordeonista y compositor. Entonces, como dije, material extraído de la Fundación Memoria del Chamamé. Acordeonista y compositor Ruperto Alegre nació en Mercedes, provincia de Corrientes, el 27 de marzo de 1943. Tiene 82 años. Criado en el populoso barrio Castelo, se inicia en la música con un acordeón de 2 hileras, formando a los 14 años su primer conjunto con las voces y guitarras de sus compoblanos Luis Mesa, Pocholo Gómez, Moncho y Tito Sánchez. En el año 1960 formó el trío Los Trigales junto a Eladio Lacho Sena y Lito Martín. Luego de un paréntesis provocado por el servicio militar, regresa a su Mercedes natal, participando en el año 1965 de la delegación mercedeña que participa del Festival de Santo Tomé, Corrientes, donde lo acompañaron las voces y guitarras de Alberto Costaguta y Aníbal Vera, el negrito Vera. En ese mismo año son elegidos para integrar la delegación de Corrientes en el Festival de Cosquín. Al principio de los 70 se integra al conjunto de Eladio Lacho Sena, participando de grabaciones para el sello Music Hall. En el año 1971 regresa al Festival de Santo Tomé, ya con su conjunto integrado por Joaquín Sheridan en bandoneón y las voces y guitarra de Carlos Cerimelli y Miguel López. En el año 1972 graba su primer disco para el sello Magenta, donde incluye temas de su autoría, como Para los Hacheros, Campamento Hermoso, Rincón Talamona y Colonia Pellegrini. Integró agrupaciones junto a recordados músicos mercedeños como Juan de Jesús Barrios, Julio Cáceres, Lacho Sena, Martín Barbona, Carlos Cerimelli, Fermín Machado, Quique Sheridan, Ramón Barbona, Miguel López y el celebrado dúo Gómez Aguirre. Luego de un paso por otros géneros musicales, Ruperto Alegre forma de nuevo su conjunto con el dúo Aguirre Sánchez, grabando su primer disco en el año 1988. Integran sus conjuntos músicos como Edgar Duarte, Julio Cot, Miguel Sánchez, Jorge Gauto, Quique Sheridan, Yuyo Ábalos, Horacio Maidana, Aníbal López y Ramón Barbona, entre otros. En el año 2013, Ruperto Alegre junto a Manuel Gauna editaron el libro Mercedes, cuna de acordeonistas, que compila datos biográficos de artistas de este departamento correntino. Bueno, nosotros acá en este programa presentamos ese libro, Cuna de acordeonistas. Miguel, es una obra realmente muy, muy buena
una recopilación de todos los acordeonistas, pero entonces esto que hicieron Ruperto Alegre y Miguel Gauna. Ruperto en estos momentos está pasando un problema de salud que esperamos que se pueda recuperar pronto. Es una persona muy buena, muy servicial. Cuando se necesitaba alguien para para finalizar o para amenizar una presentación de un libro o algo cultural, él estaba allí desinteresadamente, se lo convocaba, iba, enseña instrumentos a los chicos, los instrumentos musicales, como realmente. Entonces, como dije, está en estos momentos con algún problemita, pero esperamos que lo supere próximamente en un plazo breve, ¿no? Entonces, Ruperto Alegre. Y tenemos acá entonces un chamamé. Así se baila el chamamé, por Ruperto Alegre, Marcelo Gauto, Julián Mourín, Sofía Urruti. Así se baila el chamamé. La música de este programa la selecciona Omar Tunino Lugo. Entonces vamos al chamamé. Así se baila el chamamé por Ruperto Alegre, Marcelo Gauto, Julián Mourín y Sofía Urruti. Ahora sí vamos a ir a los odontólogos. Esto está publicado en la nómina de odontólogos en el trabajo del señor Sánchez. Ya lo ha hecho hace ya mucho tiempo. Y vamos a recordar algunos de ellos, como Gómez Raúl, Osuna Daniel, Osuna Marta Buble D., Herrero María Sánchez D., Vilavedra Orlando, Vilavedra P. Costagusta D., Berna Daniel H.,
Verbaule Elpidio, Verbaule María, Charelli Acíbades, Cota Gusta José Miguel, también está el doctor Rey, de los médicos, de los odontólogos que había antes. Ahora recordar a mi sobrina Tizi Tanara. Bueno, ahora hay muchos odontólogos, pero ir al odontólogo antes realmente era un suplicio. No digo que ahora sea algo muy agradable, pero antes con esos torno a pedal, realmente era muy doloroso cuando se tenía una carie. Con esos tornos se limpiaba la muela, luego se ponía algo, y a los pocos días había que ir otra vez, se le sacaba eso que le habían puesto como para cubrir la muela, y se volvía con el torno, y así 2 o 3 veces. Era algo realmente muy, muy doloroso, que, reitero, ahora no es que sea muy agradable, pero ya con los tornos ultrasónicos, no sé cómo se llama, toda esa nueva aparatología que hay, ya todo el dolor prácticamente es muy ya no causan casi dolor esos aparatos, y si es que se va a trabajar grande mucho rato, se le pone también algún anestésico. Quiero recordar a mi tío Rafael Eskenazi, que también era odontólogo. Trabajó muchos años, algunos años, no sé cuánto, para el ejército, estuvo destinado en el sur. Bueno, después vino y se hizo cargo del campo de mis abuelos, ¿no? Entonces y voy a ir en cada programa recordando muchos de los profesionales que estuvieron en este pueblo, en esta ciudad, que fueron los primeros, los pioneros de muchas profesiones que se desarrollaron y se siguen desarrollando ahora en esta ciudad de Mercedes, y son parte obviamente de su historia y también de sus tradiciones. Hablando del departamento de Mercedes, tengo algo que escribí y que lo publiqué en uno de mis libros, y Comienza a amanecer en el departamento de Mercedes. Dice: la historia de Corrientes se escribió en los campos de batalla, de las luchas fratricidas, con sable, lanzas y mucha sangre de hermanos. A degüello era el grito de combate. Más que una frase, era una realidad. Había que matar o morir. No había opción. Todo estaba permitido entre los que habían nacido en un mismo suelo, bajo idéntico sol. Se luchaba por la libertad, por los ideales y en especial por el poder. Los caudillos de uno u otro bando no sabían de clemencias. El enfrentamiento era continuo y constante. Acaparaban poder. La premisa era eso, el objetivo supremo. Cuando se calmaron los beligerantes, cuando concluyó la contienda armada de sables y lanzas, Corrientes quedó a merced de la pobreza, aislada por los grandes ríos que la limitan del resto del país. Comenzó un lento y agobiante periodo de escasez, de estrechez. Si bien sus campos se poblaron rápidamente de vacunos, la desigual distribución de la riqueza, la falta de una producción rápida, el monocultivo, transformó a Corrientes en una provincia pobre por el no aprovechamiento de sus recursos productivos.
Esta situación no fue casual, fue impulsada y decidida por los ultraconservadores apoltronados en los latifundios improductivos. La mano de obra barata y sumisa convirtió a la provincia en un páramo de pobreza. Se exportaba mano de obra para los trabajos duros y más sacrificados, mal remunerados. Los correntinos debieron exiliarse en su propia patria. Sufrieron el escarnio del desarraigo. Los que se fueron, los que se quedaron, la humillación de pobreza extrema con sus nefastas consecuencias. La falta de desarrollo intelectual, la promiscuidad, el analfabetismo que condenan al ser humano a una existencia indigna o propio digna. Pero Corrientes es Corrientes, tiene payé. En Corrientes nació el gran libertador y muchos héroes de la independencia, la mayoría anónimos. En la guerra de Malvinas aportó la mayor cuota de sangre y sacrificio. El agua bendita rodea su territorio. Grandes ríos, la laguna de Liberá y otras lagunas, riachos y arroyos. El acuífero guaraní la convierten en una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. A esto se le debe agregar las múltiples posibilidades de construir reservas de agua de lluvia, conservándolas e impidiendo que se salinicen, ingresando al mar a través de los ríos que surcan el territorio correntino, como una bendición de su creador. El departamento de Mercedes es el más extenso y rico de la provincia. Encabeza la revolución del desarrollo, tal cual lo soñara el gran estadista correntino, nacido en Paso de los Libres, Arturo Frondizi, que fue también presidente de la Nación. Luego fue echado por los militares por un golpe militar. Hay que transformar los recursos naturales en recursos humanos para mejorar las condiciones de vida de los correntinos, que no tengan la necesidad de emigrar por falta de trabajo y de oportunidades. Propender a los que se fueron expulsados por el sistema regresen atraídos por nuevas condiciones y oportunidades. El suelo, el clima y el agua son las más grandes fábricas del planeta. Es una maquinaria que el Creador puso a disposición del ser humano, al tiempo que les dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nada más claro. El trabajo dignifica y de eso se trata. Trabajar con decoro, con posibilidades de formar y desarrollar una familia, obligación primigenia del ser humano. Los hombres vienen al mundo para vivir en comunidad. Primero en tribus, comandada por los caciques y los consejeros prominentes. En la época moderna, los jefes son las empresas y los consejeros, los directorios. Las grandes empresas han cambiado al mundo. La tecnología de avanzada es desarrollada por las enormes empresas con poder intelectual y económico que las ubican más adelante de los intentos individuales. Los países desarrollados crecieron fundamentalmente por sus empresas, no por sus gobiernos. Los políticos que pretendieron que el Estado reemplace a las empresas nacionalizándolas, perdieron el tren del progreso y condenaron al pueblo al atraso, al privarlo de la generación de riqueza y de nuevas tecnologías. Las explotaciones familiares son empresas
donde todos trabajan directa o indirectamente. La unión hace la fuerza, o la gran fuerza. En la era antigua, las grandes empresas eran los ejércitos. Alejandro Magno, el más grande guerrero conquistador de la era antigua, formó un ejército de 250.000 hombres para atacar a su enemigo, que disponía de un ejército de 400.000 hombres, en una lucha casi cuerpo a cuerpo. En la era moderna, el poder de la guerra se encuentra en pequeñas y letales armas de destrucción masiva. Las empresas son las armas modernas de producción, las que lideran el avance tecnológico, las que impulsan el desarrollo, las que dan trabajo a la gran cantidad de personas a través de emprendimientos de magnitud. El departamento de Mercedes es un gran productor de terneros, y lo fue de corderos. Muy codiciados los terneros por la rusticidad y por la rápida respuesta a las pasturas de las zonas de invernada. En la época de crisis ganadera, había que vender la producción otorgando 6 meses de plazo sin interés. Había que esperar que el invernador finaliza sus vacaciones para que se digne a comprar los terneros, antes que comience la nueva zafra. Era una ganadería de dependencia. Estaba atada a la suerte y al capricho del invernador, que se llevaba las ganancias al terminar los terneros y enviarlos a faena. Solo unos pocos productores persistieron en terminar su producción vendiendo sus novillos con 5 años y 450, 500 kilos de peso en un lento engorde que se tornó en el tiempo ineficiente. Estos animales se los enviaba directamente por ferrocarril a frigorífico. El crecimiento demográfico superó a la producción. Corrientes se transformó en una provincia dependiente del poder central de la coparticipación impositiva. Corrientes no produce lo que necesita para abastecer los requerimientos provinciales. Se resintió la salud, educación, administración de justicia. Se deterioró su red caminera. Corrientes es espectadora y no actora de los avances de otras localidades, de otras provincias. Desde el aire se observa Corrientes como un territorio lleno de lagunas, campos y las vacas. Al cruzar la provincia se observan los sembrados, los tractores que van y vienen, las máquinas cosechadoras, los hilos, los camiones, el trabajo sin pausa que se refleja en el producto bruto de la provincia. En Mercedes Corrientes, impulsados por el Plan Arroz 2000, comenzaron a sembrarse miles de hectáreas de arroz con el sistema de las buenas prácticas agrícolas para conservar el suelo, a incorporar genéticas en sus rodeos, a experimentar con la siembra de otros cereales, a engordar los novillos de su producción, a incorporar técnicos y formar profesionales idóneos, a marcar rumbos, a proporcionar al personal comodidades y comida variada, mostrando la senda donde se debe transitar. No existe otro camino que el de la producción y el crecimiento, explotando racionalmente los recursos naturales, transformando el agua y la tierra en alimento que el mundo demanda de manera creciente para su subsistencia y para mantener la paz mundial. La abundancia de agua hace de Corrientes una zona privilegiada. No se trata de exportar el agua en botella, sino en alimentos. No producir es un pecado capital que se paga con hambre, y la desnutrición con daños irreversibles en los cerebros
que condenan a los seres humanos por el resto de sus vidas. Producir no es una opción, es una obligación impostergable. Bueno, esto entonces yo lo escribí y lo publiqué en uno de mis libros, Historias Salvajes, o creo que un libro sobre la producción de arroz, ¿no? La necesidad de Corrientes tiene muchísimo por hacer, tiene una gran posibilidad de desarrollarse. Se ha logrado un gran mejoramiento en los animales. Recordamos que la primera exposición feria se realizó acá en Mercedes, la genética se ha incorporado, hay animales, como yo decía acá en que enviaban novillos de 450, 500 kilos con 5 años, ahora el novillo con 2 años y medio ya tiene ese peso. Y lo que necesita Corrientes es mejorar las pasturas, es decir, si se mejoró la genética, hay que mejorar el alimento. Es como los autos, ahora antes los Forá, los Forté, con la nafta que había, incluso hasta con queroseno andaban. Ahora los motores comprimidos y realmente con una gran tecnología, hay que ponerle una nafta especial y un gasoil especial, es decir, que el animal debe alimentarse mucho mejor de lo que se alimentaba antes, que era el pasto. El animal antes era un animal el vacuno era un animal criollo, muy adaptado a esta zona, a estos pastos, y bueno, y ahora al ver ese mejoramiento genético también hay que mejorar la comida de los animales, y por eso hay que hacer pasturas. No sé por cómo los gobiernos no alientan eso el tema de las pasturas. Bueno, ahora vamos a ir a las artesanías. La artesanía, a través de los artesanos, nos conectan con nuestras raíces, con las costumbres. Son el reflejo de una civilización que fue desarrollándose a través del tiempo, de las costumbres que se inmortalizaron en los trabajos de los artesanos, que heredaron las habilidades y el arte de sus ancestros. Son un eslabón fundamental en la cadena de transmisión de las costumbres, de la identidad que no se borra y se mantiene en los tiempos de cambios. Las nuevas tecnologías no hacen mella en los artesanos, que son fieles a sus antepasados y asimismo siguen trabajando y aportando su arte, su imaginación y su talento para que sigan incólumes aquellos trabajos que superan las distancias y afirman un amor a la tierra, a lo propio. Un recuerdo, un homenaje a aquellos que con su arte manual, visual e intelectual continúan compitiendo con las máquinas de precisión, pero no tienen la estirpe de un pasado, de un presente que se transmite al futuro inmediato y a los largos plazos. El trabajo de la profesora Adriana Vidal Domínguez hizo un minucioso y meticuloso trabajo elaborado en su largo peregrinar por las exposiciones de artesanías, su constante y estrecho contacto con los artesanos, por el estudio de los trabajos y la representatividad que cada uno de ellos representan. Es el primero y quizás el único que se publicó y realizó sobre esta casta de hombres y mujeres que no solamente elaborar
trabajos de excepcional calidad, sino que también los comercializan y están junto a sus obras hasta el último momento. Cada trabajo es una prolongación de su talento y habilidad, y los artesanos no lo dejan hasta que el nuevo dueño lo retira. Bueno, volviendo a los artesanos, la señora Coibella hace unos ponchos magníficos, incluso uno de ellos le fue entregado al Papa Francisco y que se lo puso en alguna oportunidad, y quizás esta publicidad, bueno, hace que esté trabajando continuamente en su telar haciendo ponchos, como dije, de gran calidad. En algún momento vamos a traer algún poncho, quizás la foto también de alguno de esos ponchos, que como ella dice que trabaja invierno, verano, dice, ¿quién va a comprar un poncho en verano? Sí, se los compran, tienen trabajo, toda su producción ya comprometida. Y las artesanías correntinas tradicionales es un minucioso, entonces, como dije, un minucioso trabajo de investigación de Adriana Vidal Domínguez sobre un tema que la apasiona y que le ha dedicado muchas horas de su vida: la artesanía como actividad social, como recurso humano y económico, como un resguardo a las tradiciones más arraigadas que nos ligan, como dijimos, a un pasado lejano y también cercano, que demuestran el apego a lo que fue, que siguen muy vigentes las artes que desarrollan y desarrollaban los predecesores. Entonces, este trabajo no está impreso para, no sé si ya lo logró imprimir o no, que digo, para las nuevas generaciones entiendan la importancia del arte artesanal, para que se otorgue un valor no solo monetario, sino también espiritual, donde se mezclan el orgullo y la admiración por esas personas que quizás han permanecido y lo siguen estando relegadas en la consideración de la sociedad civil y política. El artesano es, como dije entonces, nos conecta con nuestro pasado, con su trabajo. Bueno, nos han quedado algunos temas a desarrollar, pero ya estamos finalizando este programa. Entonces, para despedirnos, vamos a ir al chamamé, Puente de la Tradición, por los mismísimos del chamamé. Seguimos con el dúo de los mismísimos del chamamé, con Puente de la Tradición. Vivo en la selva chaqueña, bajo el calor de un ardiente que va cayendo doliente, gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando al blanco salitre en el puente de la traición. Correntino hasta la muerte, nos bendiga tu valor, alumbrando a cada ancho la bondad de su favor. Yo te brindo este homenaje, jugando un lagrimón a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. En cada rancho chaqueño hay una vela encendida, alumbrando hacia la vida de aquel valiente varón. Acusado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto lo cobijó, para caer traicionado sin entregarse vencido,
fue entonces Puente de la Tradición, de los mismísimos del chamamé. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar también en YouTube para que quede allí como un archivo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.